El aire en mi oficina en la base militar de Oaxaca era mi santuario. Olía a café recién hecho, a papel de archivo y al leve zumbido del aire acondicionado, una barrera constante contra el calor húmedo del sur que se aferraba a todo. Era el día de mi 30º cumpleaños, un hito que para mí no significaba más que otra rotación del calendario. Afuera, el sol caía a plomo sobre el patio de maniobras, un recordatorio del mundo exterior, caótico y abrasador. Pero aquí dentro, en mi pequeño reino de logística y orden, todo estaba bajo control. Sobre mi escritorio, los informes estaban apilados con una precisión que rozaba lo obsesivo. Horarios de transporte, solicitudes de material, manifiestos de carga. Cada documento era un pequeño soldado en mi ejército personal de eficiencia. Ser la teniente Yareli Campos no era solo un trabajo, era la armadura que había forjado para mí misma, una identidad que vestía con más orgullo que mi propia piel. Aquí, yo era competente. Respetada. Aquí, las cosas tenían un orden lógico, una consecuencia predecible. Pero el eco de otro mundo, uno mucho más impredecible, siempre encontraba la forma de colarse por las rendijas. Desbloqueé mi teléfono por costumbre. La pantalla estaba en blanco. Ninguna llamada perdida de mi familia. Ningún mensaje de «Feliz cumpleaños». No me sorprendió, pero una pequeña y vieja herida, una que pensé que ya había cicatrizado, punzó levemente. Para ellos, mi carrera era una anomalía. Mi padre, Silvestre, un historiador retirado que vivía amargado por las glorias que el mundo académico nunca le concedió, la describía con una sonrisita condescendiente como un refugio para gente sin imaginación. Mi primer ascenso, me acuerdo, lo despachó con un, bueno, al menos es un sueldo fijo. Mi madre, Socorro, era la maestra de la manipulación pasivo-agresiva, siempre abogando por una paz familiar, que, curiosamente, siempre requería que yo me sacrificara. Y luego estaba Alondra, mi hermana menor, la artista, sensible, cuya vida era una serie de proyectos fallidos y crisis emocionales, cada una de las cuales era tratada como una tragedia nacional que requería la atención y los recursos de todos. Un toque en la puerta me sacó de mis cavilaciones. Era un soldado de la estafeta. «Mi teniente, esto llegó para usted». Me entregó un paquete. Era una caja de cartón marrón, de tamaño mediano, austera. Sin papel de regalo, sin moños, sin una tarjeta escrita a toda prisa. Solo una etiqueta blanca, impresa a máquina con mi nombre completo, rango y unidad. Una extraña sensación de alarma, fría y afilada, se deslizó por mi columna. Mi familia era un desastre de impulsos y gestos tardíos. Esto era deliberado. Anónimo. Preciso. Y eso era lo que más miedo me daba. Dejé la caja sobre la esquina despejada de mi escritorio. La observé durante un minuto entero, como si fuera un animal extraño y potencialmente venenoso. La cinta de embalaje, transparente y ancha, estaba cortada con una rectitud impecable. Las esquinas de la caja eran perfectas. No había rastro del caos que definía a mi familia. Una parte de mí, una parte tonta y joven que se negaba a morir, albergó la esperanza de que quizás, solo quizás, habían hecho un esfuerzo por ser considerados. La puerta se abrió de nuevo. Era el sargento Fermín Rojas, mi subalterno de confianza. Un hombre de 45 años, con un rostro curtido por el sol de 1000 maniobras y una lealtad que valía más que un batallón entero. «Permiso, mi teniente». «Traigo los reportes de inventario que pidió», dijo, antes de detenerse en seco. Su mirada, normalmente tranquila y respetuosa, se clavó en la caja. Su cuerpo entero se tensó. «¿Todo en orden, sargento?», pregunté, mi voz saliendo más firme de lo que me sentía. Él no respondió de inmediato. Dio 2 pasos hacia mi escritorio, sus botas marcando un ritmo pesado en el suelo. Entrecerró los ojos, enfocándose en la etiqueta. No en mi nombre, sino en un pequeño logo casi imperceptible en la esquina inferior derecha. Un sol estilizado sobre una pirámide escalonada. «Tesoros del Istmo Logística», leyó en un murmullo, como si estuviera probando el sabor de un veneno. Luego levantó la vista y me miró directamente,
y vi en sus ojos una alarma que me heló la sangre. Mi teniente, con todo mi respeto, dijo, su voz grave y seria, bajando el tono instintivamente. ¿De dónde salió esa caja? Acaba de llegar. Se supone que es un regalo de cumpleaños de mi familia. La excusa sonó débil incluso para mis propios oídos. Fermín negó lentamente con la cabeza, una expresión de profunda desconfianza en su rostro. He oído ese nombre antes. No en conversaciones casuales. En informes de inteligencia. Es una empresa fachada. La usan para mover cosas que no deberían moverse. Piezas, viejas y valiosas. Hizo una pausa, y su mirada se volvió personal, casi paternal. Mi hermano mayor fue dado de baja con deshonor por culpa de deudas y favores familiares. Aprendí a oler la ponzoña familiar a 1 kilómetro, mi teniente. Y esto apesta a problemas serios. Su advertencia, tan directa, tan personal, barrió el último vestigio de mi tonta esperanza. Esto no era un regalo. Era una bomba de tiempo. No abra esa caja, sentenció Fermín, su voz ahora un susurro firme y urgente. Eso no es un regalo. Es una celda esperando dueño. Asentí, mi decisión tomada en una fracción de segundo. Mi entrenamiento, mi instinto y la lealtad de un buen hombre me decían lo mismo. Levanté el auricular de mi teléfono de línea segura y marqué el número de seguridad interna de la base. Habla la teniente Campos. Tengo un paquete sospechoso en mi oficina. Requiere análisis inmediato. Y no lo he tocado más de lo necesario para recibirlo. Mientras hablaba, mi mirada seguía fija en la caja. La maquinaria de una investigación que yo no había pedido, pero para la que de repente me sentía extrañamente preparada, acababa de ponerse en marcha. La espera fue una tortura de calma forzada. 2 oficiales de seguridad interna, con rostros inexpresivos y guantes de látex, se llevaron la caja como si fuera un artefacto alienígena. Me obligué a concentrarme en un informe de combustible, leyendo las mismas líneas una y otra vez sin que las palabras tuvieran sentido. Mi mente era un torbellino de escenarios, cada uno más oscuro que el anterior. ¿Qué habían hecho? ¿En qué me habían involucrado? El sonido agudo de mi teléfono celular partió el aire. La pantalla brilló con la palabra, mamá. Un escalofrío recorrió mi espalda. Respiré hondo, conté hasta 3, y deslicé el dedo para contestar, asegurándome de que la aplicación de grabación de audio estuviera activa. Era un hábito profesional, pero en ese momento se sintió como cargar un arma. Bueno, dije, mi voz un modelo de neutralidad estudiada. Yareli. Hija. Feliz cumpleaños, mi amor. La voz de Socorro era un torrente de dulzura artificial, tan empalagosa que casi podía saborearla. Era su voz de, he hecho algo malo y necesito que no te enfades. Gracias, mamá. Oye, mi vida, te llamaba para saber, ¿recibiste el detallito que te mandamos? Tu papá lo eligió especialmente para ti, ya sabes cómo es de especial con sus cosas de historia. La pregunta flotó en el aire, cargada de una expectación ansiosa. Una mentira simple como, sí, me encantó, sería demasiado obvia. La verdad completa les alertaría. Así que elegí el arma de la verdad a medias, una verdad que sonaría como una amenaza. Sí, mamá. Llegó, dije, haciendo una pausa deliberada. Es impresionante. De hecho, ha generado mucho interés aquí en la base. Continué, mi voz tan tranquila como si estuviera describiendo el clima. Lo tienen en un área especial de seguridad para analizarlo con más detalle. Los expertos dicen que es algo bastante único y que necesita un manejo cuidadoso. El silencio al otro lado de la línea fue atronador. Pude imaginarla, con el teléfono pegado a la oreja, su sonrisa forzada derritiéndose, sus ojos abriéndose con pánico. Duró 3 largos segundos. Ah, qué bueno, hija, tartamudeó finalmente, su voz perdiendo toda la miel y volviéndose delgada y frágil. ¿Qué profesionales son en tu trabajo? Sabíamos que te encantaría. Luego,
como un guión mal aprendido, añadió la frase de siempre. Siempre has sido nuestra roca, ¿sabes? La más fuerte de la familia. La que siempre sabe qué hacer. La palabra, roca. La justificación para cada abuso, para cada carga. No era un cumplido, era la descripción de mi función. Era el nombre que le daban a su fusible humano. Tengo que colgar, mamá. Estoy en medio de algo importante. Sí, claro, mi vida. Te queremos mucho. Colgué el teléfono. No me querían. Querían que su problema, fuera cual fuera, desapareciera. Guardé el archivo de audio con el nombre, Prueba 01. La primera bala para la guerra que se avecinaba. Una hora más tarde, me escoltaron a una sala de interrogatorios en el edificio de seguridad de la base. Era un cuarto sin ventanas, pintado de un gris deprimente, con una mesa de metal en el centro. La caja estaba sobre la mesa, bajo la luz cruda de un tubo fluorescente. 2 oficiales de la base y un hombre de civil, a quien presentaron como un experto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, me esperaban. Su presencia confirmaba la gravedad de la situación. Teniente Campos, dijo el oficial de mayor rango, procederemos a abrir el paquete en su presencia. Necesitamos que observe con atención. Asentí, mis manos entrelazadas sobre mi regazo, una máscara de calma profesional firmemente en su lugar. Con un cúter de precisión, uno de los oficiales cortó la cinta. Abrieron las solapas de la caja con una lentitud exasperante. Dentro, envuelta en una cantidad absurda de plástico de burbujas, había una figura de cerámica oscura. Un guerrero zapoteca, de unos 30 centímetros de alto, con un tocado majestuoso y una expresión de estoicismo milenario. El experto de Lina se inclinó sobre la pieza, sus ojos recorriendo cada línea, cada grieta. Sacó una pequeña lupa de su bolsillo y examinó la base. Murmuró algo ininteligible. Luego, se irguió y nos miró a todos, su rostro una mezcla de asombro e indignación. Esto es auténtico, declaró, su voz resonando en la pequeña habitación. Es una pieza de la tumba 7 de Monte Albán. Está en el Registro Nacional de Piezas Robadas desde hace 18 meses. Lo que tienen aquí es un delito federal de la más alta gravedad. El aire se volvió pesado, denso. Tráfico de patrimonio nacional. Y mi nombre, mi rango, mi unidad, estaban en la etiqueta de envío. Pero la pesadilla apenas comenzaba a desplegar sus capas. Hay algo más, dijo uno de los oficiales, señalando la base de madera sobre la que descansaba la figura. El escáner detectó una cavidad. No es sólida. Con unas pinzas finas, deslizaron una pequeña placa de madera en la base. Se abrió con un suave clic, revelando un hueco. Dentro no había más artefactos. Había una memoria USB negra y un pequeño cuaderno de cuero. El oficial conectó la USB a una laptop segura. La pantalla se llenó de archivos. Hojas de cálculo con nombres, fechas, cifras que sumaban cientos de miles de dólares. Y luego, el técnico que operaba la laptop soltó una exclamación ahogada. Señor, tiene que ver esto. En la pantalla, había una carpeta encriptada. El técnico tecleó furiosamente. Unos minutos después, el candado digital cedió. La carpeta se abrió. Y el nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago, Contingencia Yareli. Dentro, un único documento de Word. Lo abrieron. Era una carta. Una confesión. Escrita en primera persona, con un lenguaje que intentaba imitar mi forma de hablar. Detallaba cómo, yo, la teniente Yareli Campos, abrumada por deudas de juego, había usado mi posición para organizar una red de tráfico de artefactos. La carta terminaba con una súplica de clemencia, apelando a mi prometedora carrera militar y a mi arrepentimiento. Era su plan de escape. Sus salvavidas. Y yo era el ancla que estaban dispuestos a cortar. La roca que usarían para construir su coartada y luego dejarían que se hundiera en el abismo. Mi rostro no se movió. Mi cuerpo no tembló.
Años de entrenamiento militar tomaron el control de mis funciones motoras. Pero por dentro, algo fundamental, algo que me había mantenido unida a ellos por un hilo de deber filial, se rompió. Se hizo añicos. Y en su lugar, nació una furia. Una furia fría, silenciosa y absolutamente lúcida. La guerra no se avecinaba. La guerra ya estaba aquí. Y yo no iba a ser una víctima. Iba a ser el maldito general. A la mañana siguiente, el caso fue oficialmente transferido a la jurisdicción federal. El ejército, al comprender la implicación de un delito de esa magnitud, se apartó para dejar que la Fiscalía General de la República tomara las riendas. Fui citada a sus oficinas en el centro de Oaxaca, un edificio imponente que olía a burocracia y a justicia lenta. La mujer que me recibió en una oficina en el cuarto piso no era una funcionaria cualquiera. Se presentó como la agente especial Ayala. Tenía unos 40 y tantos años, una mirada penetrante que parecía analizar cada microexpresión y una reputación, según me había informado discretamente el sargento Fermín, de ser tan dura como el acero y el doble de afilada. Esperaba encontrar a una oficial asustada, a una hija traicionada al borde de las lágrimas. Lo que encontró fue a una estratega. Teniente Campos, gracias por su cooperación, comenzó, señalando una silla de metal frente a su escritorio. Sé que esto es un shock, pero necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle, por pequeño que sea. La interrumpí, no con rudeza, sino con una eficiencia calculada. Coloqué un disco duro externo sobre la superficie de su escritorio. El pequeño dispositivo hizo un sonido sutil al tocar el metal. Agente Ayala, antes de que me pregunte, aquí está todo lo que tengo, dije, mi voz era un témpano de calma. Pasé toda la noche organizándolo. Creo que le ahorrará tiempo. Ella me miró, una ceja arqueada en una expresión de genuina sorpresa. Sin decir palabra, conectó el disco a su computadora. ¿Y qué es exactamente, todo?, preguntó, su tono cambiando de compasivo a intrigado. Es un archivo PDF con escaneos de alta resolución de mi pasaporte, mi credencial militar y mi licencia de conducir, para que su equipo de peritos tenga muestras irrefutables de mi firma auténtica. Es una cronología detallada, con fechas y horas, de todas las interacciones sospechosas que he tenido con mi familia en los últimos 5 años, incluyendo correos electrónicos donde me niego explícitamente a asociarme con sus negocios de importación. Es el archivo de audio de la llamada que tuve ayer con mi madre, donde su pánico es, digamos, revelador. Y finalmente, es un borrador de una declaración jurada que redacté anoche, detallando cada hecho desde mi perspectiva. Asumo que querrán que firme una versión oficial, pero quise adelantar el trabajo. La agente Ayala se quedó en silencio, sus ojos moviéndose a toda velocidad por la pantalla mientras abría un archivo tras otro. El único sonido en la habitación era el suave clic de su mouse. Pasaron varios minutos. Finalmente, se reclinó en su silla, se quitó las gafas y me miró de una forma completamente nueva. La máscara de profesionalismo distante se había desvanecido, reemplazada por una chispa de asombro y respeto. Teniente, dijo lentamente, su voz ahora desprovista de cualquier formalidad. En 20 años de carrera, he interrogado a narcos, a políticos corruptos, a asesinos a sueldo. Y es la primera vez que una presunta víctima me entrega el caso prácticamente resuelto y envuelto para regalo. Usted no es una víctima, Teniente Campos. Es un activo invaluable en esta investigación. Y, francamente, me alegro de tenerla de mi lado y no del otro. Asentí, mi rostro tan impasible como siempre. Yo también, agente. Ahora, dígame qué más necesita para que podamos construir un caso tan sólido que ni el mejor abogado de México pueda derribar. Esa noche, la atmósfera en mi casa era una extraña mezcla de tensión y solidaridad. Mateo, mi esposo, había escuchado cada palabra de mi relato sobre la reunión con la agente Ayala. Su rostro, normalmente amable y tranquilo, era una máscara de furia contenida. Son unos monstruos, Yareli, repitió por 10ª vez, sus manos cerradas en puños sobre la mesa de la cocina. Planear algo así, la carpeta, contingencia Yareli. Es de una maldad que no puedo comprender.
No es maldad, Mateo. Es algo peor, es una cobardía egoísta, respondí, mi voz vacía de emoción. Creen que sus vidas y su comodidad son más importantes que la mía. Creen que soy reemplazable. Tomé un sorbo de té. Y los cobardes siempre cometen errores. Dejan rastros. Necesito encontrar más. Necesito enterrarlos bajo una montaña de pruebas tan alta que nunca puedan volver a ver la luz del sol. Mateo, un arquitecto cuya mente funcionaba con la misma lógica y precisión que la mía, se levantó con determinación. No estás sola en esto. Fue al estudio y regresó con su laptop y un viejo disco duro externo que contenía copias de seguridad de mis archivos de la universidad, de una época en la que la vida era más simple. Si usaron tu identidad, debieron empezar por algún lado, a pequeña escala. Busquemos el origen de la infección. Pasamos las siguientes 2 horas en un silencio concentrado, sumergidos en un océano de archivos digitales olvidados. Fotos de fiestas universitarias, borradores de ensayos, correos electrónicos triviales. Era como excavar en las ruinas de una vida pasada. Estaba a punto de rendirme, de pensar que era una pérdida de tiempo, cuando Mateo soltó una exclamación ahogada. Yareli, ven a ver esto. Me acerqué a su pantalla. Había encontrado una carpeta con la etiqueta, proyectos varios. Dentro, un archivo de imagen con una fecha de hacía 7 años. Era una captura de pantalla de un anuncio en un sitio de subastas en línea, de esos que eran populares a principios de la década. El anuncio ofrecía una auténtica y rara pieza de jade precolombino. El nombre del vendedor era un seudónimo, pero el correo electrónico de contacto era inconfundible, yareli.campos@universidad.edu.mx. Mi correo universitario. Recuerdo esto vagamente, susurré, un recuerdo nebuloso emergiendo de la niebla. Mi padre me pidió mi cuenta. Dijo que quería vender un libro de arte viejo, y que la suya estaba bloqueada. No era un libro viejo, Yareli, dijo Mateo, señalando la descripción del objeto. Estaba escrita con una pedantería académica, llena de referencias históricas oscuras y una arrogancia intelectual que era la firma inconfundible de mi padre. El precio de salida era de $500. La subasta había terminado sin ofertas. Fue un intento fallido, continuó Mateo, su voz vibrando de emoción. Pero es la prueba perfecta. Esto demuestra que no es la primera vez que intenta usar tu identidad para sus negocios turbios. Esto establece un patrón de conducta que se remonta a años. Es la pieza que faltaba. Una sonrisa fría, desprovista de cualquier alegría, se dibujó en mis labios. Mi padre, en su infinita arrogancia, había dejado una huella digital años antes de cometer su gran crimen. Y nosotros, en la quietud de nuestra cocina, la habíamos encontrado. Empácalo todo en un nuevo archivo encriptado, le dije a Mateo, mi voz ahora un susurro metálico. Mañana por la mañana, la agente Ayala tendrá una nueva pieza para su rompecabezas. Una que demuestra que esto no fue un error, sino un hábito. La cacería estaba en marcha. Y yo acababa de encontrar el rastro de sangre. El patrón de conducta fue la palanca que la agente Ayala usó para mover el mundo. Con la prueba de un intento previo de fraude, obtuvo una orden de cateo para la casa de mis padres de un juez federal en menos de 24 horas. La operación se llevó a cabo al amanecer del día siguiente. Yo estaba en medio de una reunión de planificación logística, discutiendo rutas de suministro para la sierra, cuando mi teléfono personal, que había dejado en modo de vibración, comenzó a zumbar sobre la mesa como un insecto atrapado. Era un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a vibrar, una y otra vez, con una insistencia frenética. Pedí disculpas y salí al pasillo. Contesté. ¿Estás contenta? ¿Eso es lo que querías, maldita traidora? La voz de Alondra era un chillido agudo, distorsionado por el pánico y las lágrimas. Pude escuchar sirenas y voces de mando de fondo. Hay federales por toda la casa. Están revolviendo las cosas de papá. Se llevaron sus computadoras, sus libros. Mamá está en el suelo, no puede respirar.
Has destruido a esta familia por tu maldita rectitud. Eres un monstruo. Escuché su torrente de histeria sin decir una sola palabra. Dejé que las acusaciones, la culpa, el veneno, se estrellaran contra el muro de mi silencio. Cuando finalmente se detuvo, jadeando para tomar aire, mi respuesta fue gélida, cada palabra afilada como un trozo de hielo. Las consecuencias, Alondra, dije lentamente, saboreando el peso de la frase, tienen la mala costumbre de llegar. Especialmente para quienes creen que son inmunes a ellas. Dile a mamá que respire. Lo peor aún no ha comenzado. Y colgué. De pie en el pasillo silencioso de la base, con el eco de los gritos de mi hermana todavía en mi oído, abrí mi lista de contactos. Busqué, Alondra. Bloquear. Busqué, mamá. Bloquear. Busqué, papá. Bloquear. El cambio de poder fue instantáneo y absoluto. Yo ya no era la receptora de sus dramas, era la arquitecta de sus consecuencias. El escudo se había convertido en la espada. Más tarde ese día, recibí una llamada de un número protegido. Era la agente Ayala. Su voz era profesional, pero pude detectar una nota de satisfacción. Teniente, solo para informarle. El cateo fue un éxito rotundo. Encontramos media docena de piezas robadas escondidas en un doble fondo en la biblioteca de su padre. Y algo más, encontramos registros de transacciones que vinculan a su primo, Braulio. ¿Braulio?, pregunté, aunque ya no me sorprendía. Él era el que, según me habían contado otros familiares, andaba esparciendo rumores en las comidas familiares sobre mi frialdad y mi falta de gratitud. Él mismo, confirmó Ayala. Su nombre aparece en el libro contable que encontramos en la USB. Compró una pieza menor hace 3 meses. Su campaña de desprestigio en su contra no era por simple envidia familiar, teniente. Estaba intentando desacreditarla como testigo para protegerse el pellejo. Un movimiento de aficionado, pero muy revelador. Todo encajaba. La red de mentiras, complicidad y mediocridad era más amplia de lo que pensaba. No era solo mi familia nuclear, era un ecosistema de resentimiento que se protegía a sí mismo. Y yo acababa de prenderle fuego. La presión del cateo, la evidencia de las piezas robadas en su propia casa y la perspectiva de enfrentar cargos por delincuencia organizada hicieron que mi padre se derrumbara. Su arrogancia intelectual se desmoronó durante el interrogatorio, revelando al hombre débil y asustado que siempre había sido. La llamada de la agente Ayala al día siguiente fue sobria y directa. Teniente, tenemos el cuadro completo. Su padre confesó todo. Pero hay un factor que lo cambia todo, y necesito que lo sepa. Hizo una pausa. No es un genio del mal que trafica por amor a la historia. Es un idiota desesperado. Tiene una deuda de juego muy fuerte. Una que no podía pagar. Los acreedores no eran un banco. Eran gente del cártel de Jalisco. La noticia me cayó como una losa de plomo. No sentí compasión. Sentí un asco profundo y helado. No solo me había traicionado, no solo había manchado mi nombre y arriesgado mi carrera. Había puesto a toda la familia, incluyéndome a mí, en el radar de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Todo por su ego, su cobardía y su patética incapacidad para aceptar sus fracasos. Eso no lo excusa, agente. Solo lo hace más despreciable, respondí, mi voz un susurro sin emoción. Estoy de acuerdo, dijo Ayala. Pero para nosotros, convierte un caso de tráfico de patrimonio en uno de delincuencia organizada. Las penas serán mucho más severas. Colgué el teléfono y supe que tenía que construir un cortafuegos. Un muro legal tan alto y tan grueso que ninguna de sus llamas pudiera alcanzarme jamás. Contacté al abogado que me habían recomendado en el departamento legal de la base, un hombre mayor con ojos cansados que había visto de todo. Mis instrucciones fueron claras, precisas y no negociables. Primero, esa misma tarde, presentamos una demanda civil por usurpación de identidad, fraude y daño moral contra Silvestre, Socorro y Alondra Campos.
No me importaba el dinero. El objetivo era crear un registro público y legal de mi condición de víctima y poner un embargo preventivo sobre cualquier bien que pudieran tener, por pequeño que fuera. Era un acto de guerra legal, diseñado para paralizarlos financieramente. Segundo, y más importante para mi paz mental, seguimos un antiguo pero efectivo procedimiento legal. Redactamos un edicto, una declaración formal y notariada. A la mañana siguiente, en la sección de avisos legales de un periódico de circulación estatal, en un pequeño recuadro entre anuncios de venta de terrenos y declaraciones de herederos, apareció mi declaración de guerra silenciosa. Por medio del presente, yo, Yareli Campos, teniente del Ejército Mexicano, en pleno uso de mis facultades mentales, me deslindo de toda responsabilidad civil, penal, financiera o de cualquier otra índole, presente o futura, derivada de las acciones y deudas de los señores Silvestre Campos, Socorro Mendieta de Campos y Alondra Campos Mendieta. A partir de la fecha de esta publicación, no existe ni existirá vínculo de responsabilidad alguno entre las partes mencionadas y mi persona. Era un divorcio. Un divorcio familiar, publicado en tinta negra para que el mundo lo viera. Había cortado el cordón umbilical con el filo de un hacha. El día de la audiencia de sentencia, me instalé en una sala de juntas en la base. La conexión por videoconferencia era estable, la imagen clara. Vestía mi uniforme de gala, cada insignia y medalla pulida hasta brillar, mi espalda tan recta como el asta de una bandera. No estaba allí como Yareli Campos, la hija. Estaba allí como la teniente Campos, oficial del Estado mexicano y principal testigo en un caso federal. Frente a la cámara, en la sala del tribunal, vi sus rostros. Mi padre, Silvestre, parecía haber envejecido 20 años, su arrogancia académica se había marchitado, dejando solo la cáscara de un hombre asustado y derrotado. Mi madre, Socorro, y mi hermana, Alondra, estaban a su lado, unidas en su miseria, llorando en silencio. Para evitar una pena mucho mayor por los vínculos con la delincuencia organizada, mi padre había aceptado un acuerdo de culpabilidad. El juez, un hombre de rostro severo y voz resonante, dictó la sentencia sin emoción. Silvestre Campos, condenado a 8 años de prisión federal por delincuencia organizada y tráfico de patrimonio nacional. Socorro Mendieta de Campos y Alondra Campos Mendieta, como cómplices, recibían 5 años de libertad condicional, multas que probablemente nunca podrían pagar y, lo más devastador para su estatus social, antecedentes penales permanentes. Vi cómo se llevaban a mi padre. Vi a mi madre y a mi hermana derrumbarse. No sentí nada. Ni una punzada de triunfo, ni una sombra de piedad, ni la más mínima satisfacción. Solo el vacío limpio y ordenado de un trabajo bien hecho. La justicia, como la logística, es un asunto de orden y consecuencias. Semanas después, cuando el eco del escándalo comenzaba a apagarse, mi madre encontró la forma de contactarme a través de una tía lejana que no sabía la historia completa. Me rogó que la viera, solo 5 minutos, por favor, Yareli, te lo suplico como tu madre. Acepté. No por ella. Por mí. Necesitaba cerrar la última puerta. Nos vimos en una cafetería ruidosa y anónima en el centro. Ella parecía una extraña. Sus ojos, antes llenos de juicio y manipulación, ahora solo reflejaban un cansancio amargo. No hubo disculpas. Solo un último intento de clavar la daga de la culpa. Tu padre, no va a sobrevivir en esa cárcel, Yareli, susurró, su voz temblorosa. Tiene 62 años, problemas de presión. ¿Estás feliz? ¿Valió la pena todo este escándalo por tu orgullo? La miré fijamente, sin parpadear, dejando que su veneno se disolviera en el aire. Durante 30 años, comencé, mi voz tan baja y controlada que tuvo que inclinarse para escucharme, me llamaron la fuerte. Pensé que era un cumplido. Un reconocimiento a mi carácter. Qué ingenua fui. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra aterrizara con el peso de una piedra. Ahora entiendo que, la fuerte, solo era el nombre que le daban a la mula de carga. La que podía soportar más peso, más abuso, más mentiras. La que usarían para cargar con sus crímenes cuando se volvieran demasiado pesados para sus propias y débiles espaldas.
Me incliné ligeramente sobre la mesa, mi mirada clavada en la suya. Pero se equivocaron en una cosa fundamental, mamá. Mi verdadera fuerza no estaba en aguantar su basura. Estaba en asegurarme de que, por primera vez en sus patéticas vidas, cada uno de ustedes tuviera que cargar con su propia cruz. Me levanté. Saqué de mi cartera el billete exacto para pagar mi café y lo dejé sobre la mesa. No dije adiós. No dije nada más. Sin mirar atrás, salí de la cafetería y de sus vidas para siempre. Los meses que siguieron fueron una lección de silencio. Al principio, se sentía extraño, como el zumbido que queda en los oídos después de una explosión. El silencio de un teléfono que no sonaba con dramas, de un calendario libre de compromisos familiares forzados. Pero poco a poco, ese silencio se transformó. Dejó de ser un vacío y se convirtió en un espacio. Mi espacio. Un territorio limpio y despejado. Un día, un memo oficial y escueto llegó a mi correo. La investigación interna del ejército había concluido. Mi expediente estaba limpio. Mi nombre había sido formalmente postulado para el ascenso a capitán. Leí el correo, lo archivé y seguí con mi día. El verdadero triunfo no estaba en ese ascenso, sino en la paz que sentía al despertar cada mañana, una paz que no sabía que existía. La escena final de esta historia no es en una corte ni en una confrontación. Es una tarde de sábado en mi casa. El sol de Oaxaca entra a raudales por la ventana. Mateo está en su estudio, inmerso en los planos de un nuevo edificio, su rostro concentrado y sereno. Yo estoy en la sala, sentada en el suelo, con mi equipo de limpieza de botas desplegado sobre un periódico. Metódicamente, con una concentración casi meditativa, limpio y pulo mis botas de campaña hasta que el cuero brilla con un lustre profundo y oscuro. Es un ritual de orden, de control, de cuidado por las cosas que sí me definen, que sí me representan. Mi teléfono vibra sobre la mesita. Es un mensaje de texto del sargento Fermín Rojas. Simple, directo. Felicidades por el ascenso, mi capitán. Se lo ganó a pulso. Una pequeña sonrisa, la primera genuina y ligera en mucho tiempo, toca mis labios. Mi familia usaba la palabra fuerza para justificar sus abusos. Creían que mi espalda era lo suficientemente ancha para soportar el peso de sus crímenes. Descubrieron que mi verdadera fuerza no estaba en aguantar, sino en soltar. En devolverles su carga, pieza por pieza, hasta que se ahogaron en ella. El silencio en mi vida ya no es una ausencia. Es un territorio que conquisté. Y aquí, en mi territorio, finalmente, hay paz.